¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y si está comiendo, pues muy buen provecho. Hoy en Conversaciones con, una vez más tenemos el privilegio de tener al pastor Juan Francisco Holguín desde Cuautitlán, Izcalli. ¿Cómo estás, Panchito? Dios te bendiga. Buen día, Dios te bendiga bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También gracias a Dios aquí a la expectativa del tema del día de hoy. Vamos a invitarles como cada capítulo a que se suscriban, a que le den like y también a que escriban por ahí en los comentarios lo que quieran de algún personaje que quieran tener ustedes que quieran escuchar. El día de hoy estaremos hablando del pastor, del ministro Oscar Galdona desde Venezuela. Así es que vamos a darle el lugar al hermano Juan Francisco para que nos empiece a relatar esta historia muy interesante que vamos a tener en este día. Gracias. Bueno, pues el hermano Galdona es uno de los personajes más conocidos dentro del pueblo latino, desde México hasta Chile, Argentina, porque a él le debemos, bueno, primeramente a Dios y después a él, porque él fue el instrumento que Dios usó para evangelizar prácticamente a toda América Latina. No hay país de habla hispana aquí en este hemisferio, el cual no haya sido tocado, digámoslo así, o influenciado, o digámoslo así, de una manera más directa y clara, que hayan recibido el glorioso mensaje de la hora que estamos creyendo a través de él y de aquellos ministros asociados en aquel entonces que hicieron esa gran obra apostólica, misionera en toda América Latina. Nosotros como país aquí en México, teniendo frontera común con los Estados Unidos, uno hubiese esperado que el mensaje hubiese llegado por la frontera norte a nuestro país a través de los hermanos norteamericanos, pero no, no fue así. El mismo Perry Green en una ocasión reconoció y dijo que para él era sorprendente cómo es que el mensaje llegó, y lo dijo en estos términos, a través del patio trasero de Estados Unidos, es decir, al patio trasero de Estados Unidos a través de los venezolanos. Pero bueno, voy a entrar en materia y aunque el profeta de Dios, pues desde luego, al menos en lo que se tiene disponible en audio, nunca mencionó a este ministro venezolano de una manera particular, pero sí hace algo referente a ello en el sermón Eventos Aclarados por Profecía, predicado el 1 de agosto de 1965, donde él dice: así que eso muestra que donde estuviera el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Y permítanme decirles esta noche, en este pequeño grupo de personas, es una reunión internacional. Prácticamente más de 2/3 de los estados de la Unión están representados aquí, además de 5 naciones extranjeras, aún hasta Rusia, y por todas las diferentes partes del país, allá en Venezuela, allá en Jamaica, por todas las diferentes partes de la nación. La gente está aquí hambrienta y sedienta de Dios. Qué tiempo tan maravilloso. El profeta de Dios aquí hace una mención de que había una representación de Venezuela, y seguramente sin querer ponerle palabras al profeta de Dios, pero al menos a mí me lleva a pensar que él se estaba refiriendo al hermano Oscar Galdona. Ahora, veamos un poco respecto a su biografía. Bueno, el reverendo Oscar Galdona nació el lunes 1 de octubre de 1917 en una población llamada San Juan de las Galdonas. Quizá quiero pensar que el nombre de este pueblo tenía que ver con varios habitantes, y no es que muchos, que llevaban ese apellido. Y San Juan de las Galdonas es una provincia de Sucre, Venezuela, un pueblito pintoresco bañado por las aguas del mar Caribe. El hermano Galdona vivió allí en San Juan de las Galdonas los primeros 7 años de su vida hasta 1924. Es en ese año que su padre decide trasladar a su familia a la isla de Trinidad,
donde él recibe una educación estilo inglés y por consiguiente aprende este idioma. Esto fue muy fundamental porque, digamos, el reverendo Galdona no solamente se encargó de evangelizar a Latinoamérica, sino a finales de los años 60 comenzó a traducir e imprimir los sermones que habían sido grabados en cinta e impresos en inglés del hermano William Branham. Entonces Dios tenía en su conocimiento, y no solamente en su conocimiento, sino en su plan, todo esto porque Él permitió que este niño de 7 años fuera llevado por sus padres a Trinidad, donde el idioma oficial es el inglés, para que lo aprendiera bien y lo hablara bien para el uso que Dios tenía o el propósito que Dios tenía para él posteriormente. En el año de 1933, que para nosotros es un año muy significativo, Oscar Galdona y sus padres y sus hermanos regresan a Venezuela. Y es hasta el año de 1945 cuando acepta la salvación del Señor Jesucristo. En ese tiempo, él se convierte en un creyente activo y miembro fundador de la primera Iglesia Bautista de Caracas. Con excepción de aquellos que lo conocieron y que lo trataron de una manera más personal, aquí en México realmente ya quedan muy pocos de aquellos que tienen alguna memoria de él o que tuvieron algún trato personal de él. Yo en lo particular no tuve el privilegio de conocerlo. Pero bueno, indagando un poco, encontré que en un libro titulado Historia de los Bautistas, del autor Justo C. Anderson, él dice lo siguiente: en 1949, el acercamiento, una reunión nacional que es una tradición en Venezuela, se realizó durante los carnavales. En el mismo año, el misionero Nili empezó una clase doctrinal nocturna en la Iglesia Central de Caracas, que con el tiempo produjo 2 pastores nacionales, Oscar Galdona y Antonio Requena. Esto no lo dice algún biógrafo del mensaje que el hermano Galdona creía, que nosotros creemos también, sino más bien es un libro, bueno, donde se habla, se hace referencia a cómo es que de aquellas reuniones nacionales que tenían, surgieron 2 líderes o 2 pastores nacionales, como los menciona el autor de este libro, y entre ellos menciona a Oscar Galdona. Ya en el año de 1950, el hermano Galdona entra en el ministerio, renunciando a un alto cargo que tenía en una compañía petrolera, porque nosotros sabemos que el segundo país que tiene más recursos petrolíficos es Venezuela. Entonces, sin duda alguna, y más en aquel entonces, era una industria pujante, y quien tenía algún cargo ahí, pues seguramente gozaba no solamente de un buen sueldo, sino de una buena posición económica. Esto nos enseña algo: cómo es que cuando Dios escoge a un instrumento para su servicio, sin importar en qué posición esté, lo que va digamos, anteponerse ante todos los privilegios, esa posición económica que la persona pudiera tener, es aquel llamado que Dios tiene para la vida de él. Si el hermano Galdona hubiera seguido, quizá, no digo como un ejecutivo, pero sí como una persona que tenía un alto cargo en aquella industria venezolana, seguramente pues hubiera pasado como a cualquier otro mortal, quizá desapercibido, y a estas alturas nadie supiera más de él. Pero sin embargo, el giro que dio su vida fue tan solo el comienzo del plan que Dios tenía para él más adelante, ya que es también en este tiempo que se le ofrece el pastorado de la Iglesia Bautista de Barquisimeto, el cual él acepta, y fue en esta etapa de su vida que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay que entender que él estaba en la Iglesia Bautista. En la Iglesia Bautista ellos no creen ni en los dones sobrenaturales, mucho menos en el Espíritu Santo como una persona, digámoslo así, un poder que viene a morar en el corazón del creyente.
Y aquí voy a tomar otra referencia del boletín dominical de la Primera Iglesia Bautista. Este boletín fue publicado el domingo 19 de abril del año 2009. Y en este boletín dice: así es como el sábado 18 de abril de 1953, la obra bautista venezolana vivió uno de los momentos más grandes de su gloriosa historia, al organizarse como iglesia un grupo de creyentes primicias de la obra bautista de esta ciudad. Unos 7 hermanos habían sido doctrinados y bautizados bajo los auspicios de la primera iglesia bautista de Barquisimeto, de donde eran miembros los encargados de la misión. El concilio que actuó en la organización de la iglesia estuvo integrado por Ulma Moss, presidente; Óscar Galdona, secretario; Alfonso Gravina, Antonio Escalona, Juan Vela, José Requena, Germán Núñez y Xiomara de Núñez y Carlina de Fernández. Entonces aquí encontramos una vez más la mención del hermano Galdona en este boletín de la Iglesia Bautista. De una manera providencial, si lo podemos llamar así, llega a conocer personalmente al evangelista Tele Osborne, quien en la sazón se encontraba en Venezuela, en Barquisimeto, mejor dicho, celebrando una campaña de sanidad divina en la iglesia Betel, y al requerirse un intérprete, el reverendo Óscar Galdona fue comisionado para esta tarea. Todos hemos visto por ahí un video en el cual el hermano Tele Osborne está predicando, desde luego en inglés, y ahí se ve a un Óscar Galdona muy joven interpretándole el español. Ahora, siendo él un testigo ocular de lo que Dios obraba a través de Tele Osborne, el reverendo Galdona creyó que Jesucristo no solamente salva, sino que sana. El aceptar esta verdad le trae problemas dentro de la organización a la que pertenecía, y el 18 de enero de 1955 rompe con la denominación a la cual estuvo afiliado durante muchos años. Con él sale un grupo de hermanos quienes, al igual que él, creían en el bautismo del Espíritu Santo y la sanidad divina. Comenzando a celebrar cultos en el hogar de él, decidieron llamar a aquel grupo Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. A partir de 1960, el inicio de un arduo trabajo evangelístico a nivel nacional, respaldado por el programa radial La Hora de la Liberación. Como fruto de este trabajo se comienzan a constituir iglesias a lo largo y ancho de Venezuela, y pastores de las diferentes congregaciones se comienzan a reunir mensualmente en lo que sería llamado compañerismo Ebenezer, que hoy en día, ya como creyentes del mensaje, digamos, los ministros que han venido posteriormente al hermano Galdona han seguido con este tipo de reuniones ministeriales, digamos, sin interrupción. Y aquí voy a tomar otra referencia del boletín Believers News de julio de 1956, escrito por la hermana Rebecca Smith, y ella dice: allá por 1955, dos ministros venezolanos, el hermano Pedro Naí, allá por 1955, dos ministros venezolanos, el hermano Pedro Naim de Maracaibo y el hermano Óscar Galdona de Barquisimeto, fueron sacados de la confraternidad bautista para creer en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a recibir la revista La Voz de Sanidad y el Heraldo de Fe, donde pudieron leer los sermones impresos de William Branham. En 1958, el hermano Galdona decidió abrirse paso hasta la Convención de la Voz de Sanidad en Dallas, Texas, donde el hermano Branham estaba ministrando. Mientras el hermano Branham se abría camino hacia la plataforma, él pasó junto al hermano Galdona. Luego se dio la media vuelta y regresó a pedirle que le sostuviera el sombrero mientras él predicaba. Fue un evento de gran importancia para el hermano Galdona, pues eso parecía indicar que el hermano Branham había percibido algo loable en el espíritu de él. El hermano Galdona y el hermano Naim intentaron sin éxito traer al hermano Branham a Venezuela para que ministrara. A finales de julio de 1965, el hermano Galdona fue a Jeffersonville, donde, después de oír los ungidos en el tiempo del fin, él fue bautizado en el nombre de Jesucristo. En 1969, la tarea de imprimir los mensajes traducidos había comenzado en Barquisimeto.
Bueno, sobre esta referencia que se hace en este boletín de Believers News, el hermano Perry Green, él dice que a él le tocó conocer al hermano Galdona de primera mano en aquella primera visita que él hizo a Jeffersonville, Indiana, en agosto de 1965. Ahora, en 1965 comienza el hermano Galdón a recibir de manos de Oscar Candelario de Puerto Rico cintas con temas específicos de la doctrina del hermano Branham, tales como la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, etcétera. Ya con este material regresa a Venezuela y comienza a difundirlo, provocando aceptación por unos y un completo rechazo por otros. En julio de 1965, como decía hace unos momentos, el reverendo Galdona hizo su primer viaje a Jeffersonville, Indiana. Él llegó a la entrada del tabernáculo Branham provisto de una grabadora de cintas de carrete y una cámara fotográfica. Al verlo, Edgar Doug Branham, hermano de William Branham, pensó que se trataba de un periodista, de modo que le pidió al reverendo Green que le dijera que se fuera. Al abordarlo, el reverendo Green se enteró que se trataba de un ministro del Evangelio procedente de Venezuela, interesado en conocer más a fondo sobre el ministerio del reverendo William Branham. Coincidentemente, se hospedaron en el mismo hotel y a partir de allí entablaron una larga relación de amistad y ministerial. En un testimonio personal, el hermano Perry Green dice lo siguiente respecto a este asunto. Dice, en julio de 1965, conocí al hermano Galdona, un pastor de Venezuela, después que el hermano Branham predicó el culto matutino. El hermano Galdona reconoció que él necesitaba saber más acerca del bautismo cristiano, así que él preguntó. Después que lo discutimos, él pidió ser bautizado por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, el cual es el mismo método que todos en la Biblia fueron bautizados. Cuando yo le dije al hermano Branham, él me dijo que lo bautizara, lo cual hice aquella tarde. Cuando el hermano Branham vino al culto aquella noche, yo estaba detrás de la plataforma manejando la conexión telefónica, la cual era la manera que yo transmitía sus sermones a muchas localidades por toda la nación durante los últimos 2 años de su vida. Lo primero que el hermano Branham me dijo fue, ¿bautizaste al hermano hoy? Le respondí que sí. Él dijo, ahora ve y predica para él. Yo no sabía nada de pasaportes y visas en aquel entonces, pero el 5 de octubre de 1965 volé hacia Venezuela. El hermano Galdona había convertido en iglesia un enorme taller mecánico de autobuses. Habían aproximadamente 5,000 personas sentadas en la congregación. Mientras estaban adorando al Señor en alabanza, yo estaba en una pequeña oficina del ministro preguntándome qué estaba yo haciendo allí. Yo nunca había hablado a más de 100 personas en mi vida, con excepción de una ocasión cuando intenté dar un testimonio a los hombres de negocio del Evangelio completo. Sentado en la oficina del hermano Branham, tenía miedo. Sentado en la oficina del hermano Galdona, tenía miedo. Tomé mi Biblia y oré, Señor, ¿qué diantres voy a decirle a este pueblo esta noche? Cuando abrí la Biblia vi Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dije, yo puedo hacer esto, de modo que aquella noche comencé a hacer esto al decirles acerca de los milagros que yo había visto en Houston. Ellos tuvieron 3 cultos al día, así que durante ellos yo continué diciéndoles cada detalle que yo sabía acerca del hermano Branham. Este es Perry Green dando su testimonio. A partir de 1969 comienza el hermano Galdona a traducir e imprimir algunos sermones en folleto del reverendo William Branham que serían diseminados por toda América Latina. Y miren, Dios tiene, así como cuando se requirió de pagar los impuestos, que el Señor le dijo a Pedro que fuera y echara su anzuelo en el lago y que allí abrió un pez que tenía una moneda en la boca, también providencialmente el hermano Galdona en su congregación hubo hermanos pudientes. Me refiero económicamente. Yo he estado solamente una vez en Venezuela y uno escucha historias que son muy maravillosas. Allá había unos hermanos de nacionalidad italiana que eran hermanos muy acaudalados, digámoslo así, económicamente, y fue quizá a través de ellos que se compraron las imprentas, el papel,
para aquellos folletos de los cuales creo que algún ministro que ya tiene cierto tiempo en el mensaje, seguramente dentro de su biblioteca, tiene uno o varios, y si no es que muchos de los folletos que fueron impresos en aquella imprenta de Benecer, la cual dirigía el hermano Oscar Galdona. Ahora, cuando la distribución de este material llega a manos de ministros y laicos, se hace necesaria la presencia de algunos ministros que ya habían reconocido y aceptado ese mensaje y mensajero como enviado de parte de Dios, y entonces es cuando comienzan a viajar por toda Latinoamérica y a enseñar a otros ministros el mensaje. Aquí a México, a nuestro país, los primeros ministros venezolanos que ingresaron fue en el año de 1968 y recorrieron de norte a sur el país, trayendo algo, bueno, no algo, sino el mensaje que Dios había enviado. A la Ciudad de México llegaron también más o menos por esos años a una iglesia donde había un pastor que se llamaba Clemente Castro, que de hecho esa fue la primera iglesia del mensaje como tal en México. El hermano Castro, él había estado en las campañas del hermano Branham en 1956, de modo que cuando el hermano Galdona y ellos llegaron a mencionarle el nombre de William Branham, para él era un nombre que él ya conocía, porque él había estado en las campañas, solo que el hermano Castro solamente lo reconocía y lo aceptaba como un gran evangelista. Cuando ellos le dijeron que no solamente era un evangelista, sino que era un profeta, bueno, el hermano Castro demoró un poco en aceptarlo como tal, pero al final lo hizo. Ahora, el reverendo Galdona, a su vez, comienza a distribuir tratados que eran una introducción a las verdades bíblicas del mensaje, tales como la simiente de la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, el profeta de esta edad, la necesidad de revelación, que creáis en el que él ha enviado, etcétera, así como folletos con el título de Quitando el velo, en los que daba una introducción al mensaje de William Branham. Siendo un ministro dotado de parte de Dios, comenzó a grabar sermones en un estudio de grabaciones para emisiones de programas radiales que llevarían como rúbrica la hora de la revelación, que fueron difundidos por estaciones de radio en toda América Latina. A finales de los años 60, el reverendo Galdona, como dije hace unos momentos, él viaja a México y tiene contacto con los primeros pastores que ya comenzaban a recibir y aceptar el mensaje, entre ellos Andrés Pérez de Puebla, y Clemente Castro de la Ciudad de México. Ahora, después de muchos años de arduo trabajo para difundir el mensaje, finalmente el reverendo Oscar Galdona va a recibir su recompensa eterna en el año de 1999. Entonces, nosotros como latinos, sin duda alguna, tenemos una gran deuda de gratitud hacia este gran hombre de Dios que el Señor usó de una manera tan poderosa para poder difundir el mensaje que estaba en su corazón. A grandes rasgos, esta es una biografía breve de este héroe de la fe, sin duda alguna, que, bueno, primeramente al Señor, pero que nosotros, pues a Él, pues nos debemos, por así decirlo, porque Él tuvo esa inspiración, no solamente de recibir, creer, abrazar en su corazón el mensaje, sino también de esparcirlo por toda América Latina. Así que esto es en lo referente a este gran hombre de Dios llamado Oscar Galdona. Gracias por su atención.